Ujú. Bueno, te doy nuevamente los buenos días. Voy a compartir pantalla para que iniciemos la clase. Ya va un momento. Un momento, Giancarlo, que no había abierto la presentación. Ya va, que se está cargando. Bueno, Giancarlos, eh, por acá, ¿verdad? Vamos a empezar la clase eh, con respecto bueno, las actividades que vamos a realizar, la actividad que vamos a dar hoy, que tiene que ver con un poquito de arquitectura von Neumann. Y bueno, de eso trataba la primera actividad también, ¿no? Que era arquitectura von Neumann. Estoy salvando ahorita digamos, el soporte un momentico. Bueno, ahora sí creo que podemos dar inicio a la clase. Ya como salvé la información acerca de la gente que está acá conectada, que en este caso eres tú, voy a, voy a empezar completa la exposición. Bueno, hoy vamos a hablar sobre la agenda de la reunión, vamos a hablar de una pequeña introducción sobre la arquitectura von Neumann, quién fue John von Neumann o cuál fue su intención. También hablaremos de la definición de la arquitectura von Neumann, la máquina Turing, haremos referencia a la máquina Turing, a un esquema general de funcionamiento y posteriormente pasaremos a hablar acerca del computador de programa almacenado, definiendo las instrucciones, el proceso y los diferentes ciclos, entre ellos los de instrucciones y el del reloj, también el ciclo de memoria. Y por último, vamos a culminar con un ejemplo en el cual solamente coloco un pequeño esquema acerca de una suma de una adición de números enteros. Y por último, bueno, la despedida, la despedida. ¿Alguna pregunta, Giancarlo? No, por el momento no. Bueno, vamos a seguir entonces.
y vamos a continuar con la clase. Entonces, si no tienes nada que preguntar, ¿tienes alguna pregunta? Te decía, No, por el momento no. si me escuchabas antes o no? Sí, sí la escucho. Ok. ¿Anteriormente me escuchabas? Sí, también. Ah, ok, chévere. Lo que pasa es que estaba bajo el volumen y... Ajá, vamos a continuar entonces. Con respecto a a la primera clase, perdón, la clase anterior a esta, ¿qué fue lo que vimos? Pues sencillamente eh, vimos que el computador personal no es más que un sistema y siendo un sistema está subdividido en subsistemas entre los cuales se encuentran, ¿verdad? La CPU o unidad central de proceso, la unidad de control, como se ve acá, y la unidad aritmético-lógica. Pero a su vez, esa CPU dividida en estas partes también tiene o comprende, además de ella, en el computador podemos observar nuestros dispositivos de entrada y salida e internamente en el computador a la memoria. Y ese dibujo lo habíamos visto anteriormente y podíamos verlo aquí. Cuando hablábamos, ¿verdad? Que este bloque inmenso era la CPU, que teníamos una memoria, que era la memoria por lo general externa, pudiera ser su interna o su principal y también una memoria caché. Y de eso posteriormente hablamos. Y bueno, los dispositivos de entrada y salida que en este gráfico se ven dos de ellos como lo son el teclado y el monitor. Bueno, entonces, vamos con la unidad central de proceso. Habíamos dicho que se puede observar en la parte trasera todos los conectores en los cuales se distinguían el del mouse, el del audio, el que era un puerto paralelo y serie para conectar tanto el monitor como los puertos USB, eh, hacer la conexión del teclado también. Y dentro, esta era la parte externa. Esta es la parte de atrás en donde se puede ver el disipador, el ventilador. Y en esta parte que está aquí podemos ver esos conectores de los cuales estábamos hablando. Y bueno, aquí está dividida las tres partes de la CPU, que son la unidad aritmético-lógica, que se encarga de realizar operaciones, como lo dije, tanto aritméticas como lógicas. Están los registros y está la unidad de control, que contiene tanto al contador de programa como al contador de registro, ¿sí? Al de registro o al registro de instrucción. Por eso es IR y por eso es CP. CP en inglés es Program Counter, ¿verdad? Y el otro es instrucción registro. Registro de instrucción y contador de programa. Y con respecto al segundo subsistema, habíamos hablado de la memoria principal, que podía ser memoria RAM o memoria ROM, y también existía una memoria auxiliar, que era la memoria caché. En la memoria principal veíamos que su distribución era una tabla que contenía tanto dígitos, ceros y unos en lenguaje máquina que indicaban primero la dirección y luego el contenido de algún valor que tuviéramos almacenado, que pudiéramos almacenar una vez empezáramos a trabajar con algún programa o con alguna operación matemática. En cuanto a la memoria caché, es una memoria más pequeña, un poco más rápida que la principal y por eso es que ella se conecta entre la CPU y la memoria principal. Y con respecto a los dispositivos de entrada y salida, habíamos dicho que habían dispositivos de entrada y salida o de entrada o solamente de salida. También dimos como ejemplo que la impresora era de salida,
y que el teclado era un dispositivo de entrada. Y que también podíamos ver al monitor como un dispositivo de salida, era porque era de entrada a su vez y de salida era doble cuando yo introducía un valor, pero cuando en un programa yo lo ejecutaba, podía verse, ejemplo, un listado por pantalla y entonces él iba a ser de salida. Y quien sí es neta, neta, neta de salida es la impresora. Bueno, algunos de ellos están allí. Vamos a mover otra vez vamos a mover un poquito el cursor, ¿verdad? Para poderlo, vamos a mover la pantalla aquí para poderlo ver. Ya vamos. Un segundo, Giancarlo, un segundito, que la tenía en ejecutable. Ajá, bueno, entonces, por último, en esa segunda reunión hablábamos, ¿verdad? En esa segunda reunión, por último, estuvimos hablando de que, aparte de lo anterior, de todo lo dicho, para poderse realizar una buena conexión entre equipos, memoria, CPU, era necesario que tuviéramos los buses, que son los buses que son los que son buses de datos, buses de dirección y buses de control. Bueno, este es el pequeño resumen de la clase anterior. ¿Tú deseas agregar algo? Pues no, por el momento no creo. Estoy haciendo un breve recuento de lo que ya habíamos visto a grosso modo, pues porque ya en cuanto a la memoria principal, que si era RAM o ROM, también vimos, ¿no? Que había una subdivisión, que era la SRAM, la DRAM, la ROM era la EPROM, la PROM, la EPROM, la EEPROM, y pues se me ocurrió también hablar de la caché porque ese día también te la nombré, porque ella se coloca como una memoria un poquito más rápida. Es como para ayudar al proceso que estemos realizando en un momento determinado, ya que la memoria principal es mucho más lenta que el CPU directamente, pues no es más que nuestro coprocesador o procesador. Seguimos entonces con el contenido del día de hoy. Una vez hecho ese repaso, ¿verdad? Me paro en esto que está aquí, que es el título de la unidad 1. Dice computador de programa almacenado. Resulta que anteriormente, ¿verdad? Anteriormente, hasta que llegó hasta antes de von Neumann, no se realizaba ese almacenamiento como tal, eh, de manera secuencial. Entonces von Neumann en 1945, perdón, introdujo por primera vez esa idea de que se almacenara internamente en la máquina el programa para luego después ser procesado y de una manera secuencial, es decir, uno a uno, uno a uno, uno a uno, y eso tiene que ver con la parte de las instrucciones. Esto conllevó a crear la arquitectura del equipo que lleva su nombre, es decir, la arquitectura von Neumann. Esa arquitectura von Neumann está basada en el diseño de otra persona que anteriormente trabajó, que es la máquina Turing. Y bueno, esa visión con la que él trabajó fue una visión de arquitectura secuencial en vez de paralela, como te decía. ¿Qué significa secuencial? Secuencial es que se termina una tarea completa y que a la vez el, el usuario puede estar realizando varias cosas a la vez, como por ejemplo los computadores estos personales en donde uno puede
utilizar el procesador de palabras, estar corriendo un programa y a la vez trabajar, tal vez tener alguna ventanita abierta por allí en el en Excel cuando hablamos de Windows, que es el sistema operativo que tenemos ahorita, aunque hay gente que trabaja con el sistema operativo Linux, ¿verdad? Pero en Windows que se trabaja por ventanas. Bueno, entonces continuamos diciendo quién es la máquina Turing, quién es, qué es lo que hace. Bueno, esta máquina no es más que una máquina antigua con la que se inició, ¿verdad? Se dice antigua porque estamos recordando qué fue lo que hicieron, que constaba de una cabeza o un lector, una cabeza o lector y a la vez de una cinta bastante larga. En esa cinta lo que se podía leer o escribir estaba basado en solamente tres símbolos y por eso se llamó máquina de tres símbolos. ¿Qué se podía leer o escribir? Se podía leer o escribir netamente el lenguaje binario, que era el que iba a ser reconocido por la máquina, y eso implicaba que si estaba trabajando en base 2 iba a ser o 0 o 1. Sin embargo, para poder indicar la terminación de una palabra o de un grupo de bits, eh, que sería un byte, para indicar bien fuera una instrucción, bien fuera un contenido, ¿verdad? Era necesario utilizar también el espacio en blanco. Entonces, esas variables como tal fueron el 0, el 1 y el espacio en blanco. ¿Alguna pregunta? No, por el momento no. Bueno, por los momentos no. Ok. Entonces seguimos por acá. ¿Cómo era el funcionamiento de esa máquina? Vamos a correr un poquito esto para poderte indicar acá. Ya, que este ratón. Ya. Vamos a empezar por aquí. Por aquí. Solamente quiero que observes la imagen de la derecha al inicio para que veas que lo que se introduce aquí, 1, 2, 3, 4, 5, si lo vemos es un número en base binario porque tiene puros ceros y 1. Y se está introduciendo porque está haciendo, es la entrada que llega a la máquina, ¿cierto? Quiere decir que esta es la cinta y que en la cinta, ¿verdad? Tenemos contenido el 1, el 0, 0 y 4 ceros. Ese número como tal, o es eso que expresa, me puede expresar, ¿verdad? Si yo solamente tomara en consideración que fuera un número, 1, 2, 3, 4, 5, eso sería 16, el número 16 expresado en base binaria. ¿Por qué 16? Porque cada uno de ellos, empezando por aquí, por el derecho, ya se me pierde el ratón. Empezando por aquí, el 0 se multiplica por 2 a la 0, 0 por 2 a la 1, 0 por 2 a la 2, 0 por 2 a la 3 y 1 por 2 a la 4. Por eso es que digo que si lo veo como un número, es sencillamente 16. ¿Qué es lo que hace la máquina? Va a escribir todo lo contrario. Donde hay un 1, va a colocar un 0 y donde hay ceros, va a colocar unos. Por eso es que tú en esta aquí en la cinta observa 0, 1, 1, 1, 1. ¿Alguna pregunta? No, por el momento no. Ajá, voy a correr esto para poder que leamos, aunque aquí está en inglés, pero se entiende un poquito claro. Vamos a ver ahora si esto. Eso es el ideal, pues. Ahora, aquí tenemos que el funcionamiento de la máquina está bien especificado y dice que tiene tres operaciones básicas cuando el cabezal de la máquina se coloca sobre la cinta. La máquina puede leer el símbolo en el cuadrado, editar el símbolo en el cuadrado a un nuevo valor. Oye, entonces, leer, puede editar o puede mover la cinta, bien sea hacia la izquierda o hacia la derecha para leer o editar el cuadrado adyacente. ¿Qué quiere decir? Que dependiendo de su valor, ella va a saber qué es lo que va a hacer.
Además, a cada valor se le puede asignar una acción asociada. Ya va. Esa acción asociada es, si el símbolo que se lee es un 1, entonces la máquina escribirá 0 y moverá la cinta hacia la derecha. Ajá, eso quiere decir que la cinta se mueve a la derecha. Y sin embargo, si el símbolo que se lee es un 0, escribirá un 1. Quiere decir que es eh, todo lo contrario, lo que ella está escribiendo. Y este proceso se llama inversión, ya que los unos se escriben como ceros y los ceros se escriben como unos. Y es lógico porque es como una operación lectura-escritura. ¿Alguna pregunta? No, no, por el momento no. Ajá, aquí al lado izquierdo puedes observar que tiene las llamadas tres operaciones de las cuales ellos están hablando son moverse a la derecha, moverse a la izquierda, ¿verdad? Y escribir, eh, y cuando voy a escribir como un espacio en blanco. Cuando escribo un espacio en blanco, la cinta dice que se mueve, según esto, se mueve hacia la izquierda. Y escribo un espacio en blanco y se moverá a la derecha, pero eso depende de qué cosa, si lo que estoy leyendo es un 0 o si lo que estoy leyendo es un 1. Y por aquí me está indicando cuáles son las instrucciones. Entonces, aquí esta instrucción, que es la negra, se va a dar cuando el símbolo que se leyó es espacio en blanco o blanco, este que está aquí, o bien sea este que está acá. Y la instrucción cuando es 0, el símbolo es, cuando se haya leído el símbolo 0 o cuando se haya leído el símbolo 1. Entonces, negro, rojo y verde para indicarme qué voy a hacer. Lo más importante es que acá está bastante claro y dice, ¿verdad? Que, la cinta se va moviendo a la derecha o bien sea a la izquierda. ¿En base a qué cosa? A lo que haya leído. ¿Alguna pregunta? No, por ahora no. Muy bien, sigamos entonces. Eh, Vamos entonces pues a decir por qué el título del cual hablamos en la unidad 1 que dice computador de programa almacenado. Ya hemos visto que dentro de las partes que componen a un computador, los subsistemas, tenemos a la unidad central de proceso y allí está inmersa la memoria del computador. Y también tenemos que ver que el computador tiene múltiples funciones, perdón, pero aquí nos estamos basando en el computador como una herramienta que me va a permitir la ejecución de programas. Y bueno, dime tú qué es un programa para ti. Un programa pues sería como un tipo de herramienta que nosotros podemos usar para realizar otro tipo de acciones. Sí, digamos que es un, un conjunto de líneas que no son más que instrucciones que me permiten realizar de manera automatizada una actividad para obtener un objetivo. ¿Sí? Ok. Y el programa es un trozo de instrucciones o un listado de instrucciones, digámoslo allá. Por eso aquí le coloco que es un conjunto de instrucciones y muy importante definirlo. ¿Por qué? Porque sobre la base de ello empezamos a hacer una definición de qué es una instrucción. ¿Sí? Y bueno, las instrucciones, como colocaba yo aquí, son órdenes, son mandatos, son palabras muy, muy específicas que están escritas en lenguaje de máquina en secuencias de ceros y unos y que no son legibles para las personas.
sencillamente es porque es la forma de comunicarse. El ser humano, una vez que introduce el programa en la computadora o que está almacenado en la computadora, la máquina de alguna u otra manera tiene que realizar una especie de decodificación o traducción para poder que ella, en un lenguaje de bajo nivel, que es el lenguaje binario, pueda comprender qué es lo que va a realizar. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué es tan importante haber hablado de todas las partes del computador y nos quedamos con CPU, CPU, CPU? Que, bueno, realmente es como el cerebro, pues es muy importante que conversemos sobre el procesador. Muy, muy importante, muy importante. Hablar sobre el procesador, porque dependiendo del tipo de procesador, habrá un conjunto de instrucciones básicas que son los que maneja ese procesador. Eso ya viene integrado a la computadora desde que te venden el dispositivo, ¿no? No sé si estás conmigo en lo que voy diciendo o repito algo. No, sí, sí, sí. Ok, pero voy a devolverme un poco acá. Cuando yo hablaba de que el programa era un conjunto de instrucciones, tenemos que recordar, y aquí lo estoy nombrando, que las instrucciones son ejecutadas por la unidad central de procesamiento a grandes velocidades, que eso, como decía, si es a grandes velocidades, lo que estamos hablando es del procesador como tal. Y eso va a depender tanto de la memoria de la computadora, del equipo, como del procesador, porque tiene que haber como una conexión entre ellas, una interconexión. Y esto que estamos hablando es lo que uno denomina ciclo de instrucciones. ¿Por qué? Porque si un programa está formado por un conjunto de instrucciones, nosotros vamos a empezar a hablar de ciclos y ya vamos a ver el porqué de ciclos. Por acá estoy colocando, diciendo o hablando de uno de los coprocesadores más antiguos, que fue el x86. Y bueno, allí vinieron varias versiones dependiendo de qué era lo que hacía falta para que funcionase bien. Por ejemplo, el coprocesador Intel 8087 eh, auxilió al 8086 y al 8088 por un tema de puntos flotantes. Y yo me destiné, ya, no la puedo, ya, ya, este ratón. Entonces, acá podemos ver en la diapositiva que estábamos, luego de la máquina Turing, acá podemos ver que coloqué algunos ejemplos de instrucciones que utiliza ese coprocesador Intel 8087, que es uno de los más antiguos. Entonces, me estoy quedando sin tiempo. Voy a ir un poco más rápido. Hoy estoy lenta. Entonces, decíamos que cada máquina posee un ciclo de instrucciones, posee también ese ciclo de instrucciones va a depender de un conjunto de cosas que ya voy a decir, pero también posee un conjunto de instrucciones que la caracterizan. Ejemplo, el x86 habla de instrucciones para mover y copiar datos, para operaciones de pila, para entrada y salida por puertos, para operaciones aritméticas y lógicas, entre otras que tiene, porque también tiene las de interrupciones y otro conjunto grandísimo, grandísimo. Entonces, como te decía, yo lo único que hice fue tomar un ejemplo en donde me hablaba de las partes de un número y me decía que esta que era FRN de int
era para redondear a un número entero. La tengo a la izquierda. Y que fx track era para extraer el exponente y las partes significativas. ¿Y por qué? Porque se suponía que ahí estábamos hablando de que en un número podíamos trabajar con un número inmensamente grande y ese número podía estar en notación científica. Y así sucesivamente. Pero estas que están al lado izquierdo son, estas son instrucciones basadas en el número como tal, en operaciones que tienen que ver con el número. Pero por acá tenemos algunas funciones trascendentales como raíz cuadrada, como tangente, como arcotangente, como exponencial, eh, como logaritmo, como una función que es la función logarítmica y varias más que están allí. ¿Si lo alcanzas a divisar? Sí, sí se ve. ¿Sí alcanzas a divisarlo? El ratón me está echando broma. Ok, entonces, continuamos con el ejemplo y vamos a ver un poquito acerca de las instrucciones y el ciclo. Si nosotros hablamos de cómo se procesa una instrucción, podemos resumirlo en dos ciclos, que son los ciclos de búsqueda y de ejecución. ¿Cómo que el ciclo de búsqueda? El ciclo de búsqueda es que una vez que se está ejecutando el programa, voy a ir a buscar a memoria, voy a ir a memoria a traerme primero la instrucción para yo saber qué es lo que voy a hacer. Y bueno, aquí estoy indicándolo en paréntesis, que lo primero que hago es leer la instrucción de memoria y lo segundo que hago es ejecutarla. No coloqué paso intermedio, sino solamente esa, leer y ejecutar. ¿Alguna pregunta? No, por el momento no. Si el programa tiene 5 instrucciones, ¿eso qué quiere decir? Que el contador de programa va a ir desde 0, 1, 2, 3 y va a terminar en la cuarta. Ya la quinta tiene que finalizar el programa. Por lógica, ¿no? Porque está haciéndolo secuencialmente y va una a una. ¿Alguna pregunta? No. Si yo solamente no estuviera ejecutando un programa, sino que a la vez estuviera utilizando en Windows, tuviera abierta o pulsara el ratón, como lo que estoy haciendo yo ahorita, como que estoy utilizando pantalla compartida, estoy utilizando la presentación en PowerPoint, pero a la vez estoy viendo la vista acá, que es la que te permite a ti observarme. Entonces, si yo tecleo, le estoy dando como que una orden al computador y habría una interrupción. Como yo estoy en modo ejecución, digámoslo así, entre comillas, desde el punto de vista de la presentación, se amplió la pantalla y estoy en modo ejecución y si no muevo bien el ratón para mí, el mouse, no es más que me va a permitir ir para adelante o para atrás. Y por eso, si deseo mover esta ventana que tengo abierta, que es la de la vista, en galería, ¿verdad? Tengo que tener la precisión de tomarla desde arriba para que no se me siga ejecutando, porque le da prioridad, no se me siga ejecutando la función de presentación de PowerPoint. No sé si estoy clara en lo que expliqué. Sí. Bueno. Vamos a continuar entonces. Este ratón se me pierde. Está jugando conmigo. Estamos como la gata y el ratón. Bueno, y entonces, bueno, aquí tenemos resumido el ciclo de instrucción. Utilicé un material que se les había dado a ustedes para poder hacer como un diagrama de bloque sobre lo que realiza o qué es un ciclo de instrucción. Entonces aquí podemos leerlo que dice que al principio de cada ciclo
la CPU busca una instrucción en memoria. ¿Qué es lo que está por aquí identificado? Esto que está aquí. Esto que está aquí, ¿qué se extrae de la memoria? ¿Qué cosa? Se extrae de la memoria la instrucción. Es decir, yo me la traigo para acá y obviamente el contador de programa tiene que actualizarse. ¿Por qué? Porque el contador de programa estaba en 0 y ya se llevó la primera instrucción, ¿cierto? Sí, Ahora, ¿qué pasa? Él tiene que decodificarlo, decodificar o saber o conocer en ese lenguaje de máquina, como que hacer la interpretación de qué es lo que yo voy a hacer. Y por eso, pues sencillamente va a decodificar esa instrucción, pero tiene que tomar en consideración que en esa decodificación yo necesito ir a buscar en la tabla de instrucciones, hacer como una comparación entre lo que yo estoy introduciendo, si es en un lenguaje C y es convertido, me voy a la tabla de instrucciones para identificar cuál es la instrucción que se está, que se quiere ejecutar. Es como hacer una comparación. Es lo que cuando nosotros estamos realizando en un programa es como, digamos, se supone que el programa ya tenía que estar compilado, ¿no? Y en la compilación se hace la revisión de cuáles son las partes que tiene que tener esa instrucción para que esté bien. No sé si estoy explicando con coherencia lo que digo. sí, sí entiendo. Muy bien. Entonces, ¿qué pasa? Que ese registro en el cual se encuentra el contador de programas se ve afectado porque hay que decirle, ¿verdad? Que yo ya estoy ejecutando o estoy empezando a ejecutar una instrucción y que yo necesito, ¿verdad? Él necesita eh, necesita avanzar para poder saber en dónde está la dirección de la siguiente instrucción a procesar. También vemos que la CPU, después de buscar cada instrucción, incrementa el valor del contenido del contador, eso ya lo había dicho, y así, ¿por qué? Porque así puede buscar, dice, bueno, voy para la que viene, es la instrucción 2. Esa instrucción que se buscó previamente en memoria, se carga dentro de los registros de la CPU, que son los llamados registro de instrucción. Lo que pasa es que no me quiero devolver allá. Eso está en la unidad de control. Ahorita te lo voy a presentar para que veas todos los elementos, un poco más grandes, todos los elementos que tiene la unidad de control. Y entre ellos está el controlador, el decodificador, el registro de instrucciones, el registro del contador de programas. Una vez que se haya hecho esto, la instrucción está en forma, ya se decodificó, digámoslo, ya se pasó a código binario y así el computador puede entender qué es lo que él va a realizar. Y en el momento en que entiende que va a realizar,